No sé si alguna vez os habéis fijado. Yo sé que algunos sí, porque yo más de una vez lo he dicho. Qué importante es la memoria. ¿Os habréis dado cuenta? Incluso yo es que me emociono cuando podemos estar delante de esta mesa. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación delante de Dios. Nosotros no podíamos ir a Dios si no fuera por la persona del Señor Jesús. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y yo os decía que es importante la memoria. No voy a leer todo el capítulo porque luego quiero describir lo que el apóstol Pablo, para él, era la tumba de la cruz. Y estos versículos que voy a describir, los describen los 4 evangelios. En Mateo capítulo 28, del 1 al 6, está el acontecimiento de la tumba del Señor Jesús. En Marcos capítulo 16 del 1 al 8, y en Juan capítulo 20, del 4 al 7. Hay un acontecimiento que sucede que nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Sorpresa, que según llegan, encuentran la piedra removida y el cuerpo del Señor Jesús no está. Y entonces hay un acontecimiento que 2 personas, uno parece ser que era Cleofas y otro posiblemente su esposa, iban camino de Emmaús e iban hablando de lo que había sucedido en todos estos días. Y se les aparece por el camino el Señor Jesús, aunque ellos no lo sabían, estaban velados sus ojos. Y después de la conversación que tienen, les dice qué había sucedido. Y entonces le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y aquí la tengo subrayado en mi Biblia y pone: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué importante es que podamos recordar las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios para nuestra vida y que las sepamos poner en práctica. Pero esta es la primera vez que le dice esta frase. Y luego un poco más adelante, que siguen hablando, dice: entonces, porque se lo describen también a las mujeres que fueron al sepulcro, dice que entonces se acordaron de sus palabras. Tenemos la Biblia, podemos utilizarla. Y seguro que vamos a tener memoria de todo aquello que encontramos que es de aplicación para nuestra vida práctica cada día. ¿El Señor Jesús ha resucitado? ¿Sí? Amén. Si alguien nos preguntara, dame una respuesta a que el Señor Jesús ha resucitado, ¿qué le podríamos decir? Porque estamos alabando, y lo que hemos hecho, y adorando a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que mora en nuestras vidas. ¿Alguna vez os habréis gloriado en la cruz del Señor Jesús? Mirad lo que nos dice Colosenses capítulo 6, versículo 14. Y está hablando el apóstol Pablo.
en la carta que él escribe a los Gálatas. Y dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué pensamientos y sentimientos despierta en mí la cruz de Cristo? Hoy posiblemente asistimos al culto. Posiblemente has sido bautizado. Posiblemente has participado de la ofrenda. Pero ¿hay motivo de gloria para nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Yo estaba leyendo un libro sobre la cruz del Señor Jesús de un escritor extranjero y decía estas palabras: son muchos los que no ven belleza ni encuentran motivo de gloria en la cruz de Cristo. Piensan que es algo doloroso y triste meditar en la muerte y sufrimientos de Cristo. Es doloroso pensar, meditar en la cruz, viendo a nuestro Salvador, el Señor Jesús, allí colgado en el lugar que nosotros merecíamos. Pero es que no hay motivo suficiente de gloriarnos en la cruz de Cristo. Quizás nos gusta más gloriarnos en nuestras amistades. Nos gusta más gloriarnos en la iglesia a la cual asistimos. Nos gusta más gloriarnos en nuestra familia. Nos gloriamos en la cruz porque en ella podemos ver, y lo voy a leer a través de algunos versículos, la manifestación del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y ha dado a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Mirad lo que dice, también os lo leo, Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para el apóstol Pablo eran tantos los motivos que él dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo. Y Pablo no se glorió en sus privilegios. Y Pablo no se glorió en sus obras. No se glorió tampoco en sus conocimientos. No se glorió nunca en sus virtudes. Para el apóstol Pablo, Jesucristo crucificado era el gozo, el consuelo, la paz, la esperanza, la confianza y el refugio. Eso era lo que era la muerte de la cruz para el apóstol Pablo. La cruz de Cristo, a través de su muerte y su resurrección, era el tema de su meditación, y en esto se gloriaba el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que decirles estas palabras a los colosenses? Mirad lo que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva vida, una nueva creación. El judío se enorgullecía de la circuncisión y el gentil de la incircuncisión. Y Pablo tiene que decirles que ni lo uno ni lo otro tiene valor alguno delante del único que tiene valor, que es una nueva vida, una nueva creación, y eso a través de la cruz. Él escribía a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Me propuse, un propósito del apóstol Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo no se cansaba de repetir la historia de la cruz. ¿Por qué entonces los creyentes hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque la cruz nos revela que de tal manera me amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que pudiéramos llegar a alcanzar por medio de la obra de la cruz la vida eterna. ¿A dónde podemos ir para describir lo abominable y terrible que es el pecado a los ojos de Dios? A la cruz del Señor Jesús. Es en la cruz de Cristo donde podemos decir: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Es en la cruz donde podemos ver poder, es en la cruz donde podemos ver esperanza, es en la cruz donde podemos ver gloria, gozo y consuelo. ¿De dónde recibiré satisfacción y tranquilidad para hacer frente a las inquietudes de la vida? ¿A qué escuela podré ir? A la escuela que podemos ir es a la escuela del Señor Jesús. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabéis qué? Que la matrícula está pagada. No tenemos que pagar la matrícula. La matrícula la pagó el Señor Jesús en la cruz. Y es esa escuela que podemos ir. Estoy seguro que no podemos ni aún pensar, meditar lo que es la cruz para cada uno de nosotros. Si para consagrarme en lugar en el que el cielo derramó su sangre, no hay mejor escuela para pagar la satisfacción de las pruebas que tenemos en la vida. La cruz de Cristo debe de ser el centro de nuestra vida y en ella debemos gloriarnos, no solo porque ella es la fuente de nuestro perdón, sino porque en la cruz vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar consuelo para nuestra vida. ¿Qué significado tan grande tiene o debe de tener la cruz para cada uno de nosotros? Él decía que en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y de la persona del Señor Jesús, quien murió por mis pecados.
Pues esta es mi pequeña reflexión que yo quería tener con vosotros, hermanos. Cuando vi que era domingo, que era el domingo de resurrección, que era la Semana Santa, que normalmente es lo que el pueblo cristiano, entre comillas, celebra, qué mejor momento para poder recordar lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Y cómo se gloriaba el apóstol Pablo de la cruz? Estoy seguro que más de algunos le habrán llamado fanático. Posiblemente. Pero el apóstol Pablo sabía a quién había creído y sabía lo que él estaba predicando. Lo que él estaba predicando a las diferentes, y podíamos ir a varias de las epístolas y veríamos lo que la palabra de Dios era para el apóstol Pablo. En ella se gloriaba, en ella predicaba, en ella daba testimonio. Cuántas bendiciones el apóstol Pablo pudo vivir en aquellos momentos que para él era gloriarse de la cruz de Cristo. Si alguien me preguntase a mí, oye, ¿y cómo es que tú te glorías o sientes tanto, entre comillas, fanatismo? La única contestación que podría darle, mira, esa cruz es la que me ha dado la salvación que tengo en Cristo Jesús. Empezaba diciéndoos de lo importante que es la memoria y lo que se nos describe a través del Evangelio, sobre todo de Lucas. No sé si os recordáis en todo este acontecimiento de poderle recordar, acordaos lo que os ha dicho cuando vaya a Galilea. ¿Sabéis cuál es la frase que el Señor Jesús tuvo que decir a aquellas mujeres y a aquellos hombres que estaban siguiendo por el camino de Emmaús? ¿Sabéis cuál es la frase que el Señor Jesús les dice? Oh insensatos y tardos de corazón, ¿no os acordáis de las palabras que os hablé cuando estaba con vosotros? ¿No os acordáis? Y el Señor Jesús les tiene que decir, volved a Galilea y acordaos de las palabras que os he dicho. No sé si yo me atrevería a llamarles, por supuesto que no a ninguno de vosotros, oh insensato, que la semana pasada hubo aquí un hermano que nos predicó de tal cosa y resulta que no te acuerdas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no estaba donde debía estar. Amén.